Bueno, como podemos observar aquí, al momento de entrevistar a los 8 adultos mayores, pudimos encontrar unas similitudes y unas diferencias. Vamos a arrancar con las similitudes. Entonces, como podemos ver, hay una similitud en cuanto a las relaciones entre empleado-jefe y entre los mismos empleados, o sea, los mismos colegas, por decirlo así. La relación entre jefe y operario era nula, era casi inexistente. Los jefes a cualquier tipo de problema le atribuían la culpa a los operarios, pero se puede decir de que los jefes eran como unos empleados de corbata, simplemente era como su puesto y pues como su jerarquía. En verdad básicamente no tenían contacto con ellos directamente, y también pudimos observar que entre los mismos colegas había un recelo, dado que pues había una rosca, por decirlo así, en la cual si vos no pertenecías no te iba a ir bien, y si vos eras diferente entonces hasta tenías la gente en contra. Así que pues ya fuimos como las similitudes que encontramos en cuanto a las relaciones laborales de los entrevistados. En cuanto a los cambios, como ya pues podemos observar, la tecnología ha sido algo muy importante para nosotros y la sociedad no se ha quedado atrás. Entonces, a medida que pasaron los años, la tecnología poco a poco se fue involucrando, y procesos que antes se hacían a mano se fueron cambiando y reemplazando para facilitar su uso y su pues trabajo como tal. Entonces ninguno pues de las compañías donde trabajaban se quedó atrás, y siempre como que fueron innovando, y en verdad se fueron como adaptando a una nueva época y se tuvieron que acoplar al uso de la tecnología, donde ya tenía que haber una relación hombre-máquina, por decirlo así. Aunque cabe aclarar pues, que por la época que estamos hablando, que son los 70, los 80, pues las máquinas que se tenían entonces no eran como pues, las que tenemos hoy en día. Entonces pues no se puede decir de que es algo como así muy sofisticado, pero por lo menos sí cambió la forma de trabajar. En cuanto al horario laboral, todos tenían un promedio de trabajo de 8 horas, 8 horas y media, 9, de jornada continua. Lo único que tenían eran como un espacio para almorzar, y dependiendo de las necesidades de las empresas, muchas veces los hacían quedarse hasta extras, trabajaban 10, 12 horas, y bueno, eso era de seguido, como ya dijimos. En cuanto a los espacios laborales, eran cambiantes, todos tenían diversos puestos, tenían como sus facilidades para descansar, por decirlo así, en lo poco que tenían. Siempre tenían como un espacio para sentarse, y digamos que las condiciones, según nos contaron y se pueden ver en los videos que van a estar colgados en el blog, pues eran aceptables y se cambiaban entre cada entrevistado. Por último, lo que pudimos observar es que en esas épocas el beneficio económico era muy grande, y las empresas le daban mayor importancia a lo que es la economía de sus trabajadores. Contaban con primas extras, prestaciones, comisiones, y dependiendo del cargo que también vos le caías al jefe, pues puedas contar con mejores beneficios y con bonos adicionales. Entonces pues eso con respecto a las similitudes. En cuanto a las diferencias que pudimos encontrar, quisimos dividirlas en 3 categorías: lo que es salario, empleo y el nivel educativo. Empecemos explicando por qué el empleo. En los años 60 había una gran cantidad de trabajos disponibles, y para cada habitante de la ciudad de Cali que estaba en capacidad y en edad laboral, encontraba fácilmente un trabajo para lo que se pudiera desempeñar y pues sacar adelante su familia, o pues él mismo a nivel pues social y económico. Sin embargo, en los años 70 empezó el conflicto laboral, porque ya las mujeres empezaron a ganar fuerza y participación, y empezaron a ocupar trabajos que antes solamente hacían los hombres. Entonces, a raíz de eso empezó a haber una escasez que originó básicamente que no solamente en Cali, de hecho en Colombia como tal, el tema del empleo era complicado, y por eso es que muchas personas tuvieron que irse de sus ciudades a otras para poder buscar empleo. Eso lo podemos observar en cuanto a los entrevistados, ya que muchas de las personas que entrevistamos
viven aquí en Cali, pero no son de aquí, son de, por decir algo, Mariquita, Tolima y bueno, de otras partes de Colombia. En cuanto al nivel educativo, nos podemos dar cuenta que dependiendo del nivel educativo también era su trabajo que conseguían. Por ejemplo, los que nunca estudiaron o no tenían como aptitudes académicas básicas, por decirlo así, o aceptables para pues, tener un empleo decente, tenían que pues, dedicarse a oficios varios y trabajar literal como mulas, haciendo lo que tenían, cualquier trabajo que les pusieran para poner alguna cantidad de recursos y así mantener a su familia. Y con el pasar del tiempo se pudo observar que ya las empresas no contrataban a cualquier persona, sino que poco a poco iban pidiendo un mayor nivel académico y competencias pues no básicas, sino como unas competencias más sofisticadas, más completas para poder ingresar y obtener el trabajo. Por lo tanto se dice que pues, se necesitaba una mayor capacitación a medida que el tiempo avanzaba. Por último, y relacionado con el nivel educativo, también se ve lo que es el tema del salario. Habían salarios aceptables, de hecho muy buenos, y otros que pues, desafortunadamente era menos que el mínimo en esa época. Gente que trabajó y que trabajaba en empresas pues, de confianza, de prestigio, que hoy en día son multinacionales, en esa época contaban con beneficios que les permitían llevar una vida muy tranquila. De hecho, muchos ganaban más que el mínimo en esa época y por negocios que hacían o por beneficios de la empresa adquirían otros recursos de otra mano que eran como 2 veces el mínimo. Por ejemplo, el empleado de Bavaria tomó un préstamo para una vivienda y a él se ganaba como 180 o 200, algo así, como salario. Pero entonces él tomó el préstamo para la vivienda, la compró y él no vivió ahí, sino que simplemente la puso a generar y la alquiló. Y a él le pagaban ya 300, que era casi 2 salarios mínimos en esa época. Por lo tanto, pues hizo el negocio y pues ganaba y vivía cómodamente. En cambio, la señora que trabajaba en la clínica San Fernando, pues desafortunadamente ella nunca como que estudió y en verdad empezó a trabajar fue porque ella enviudó y hacía muchos trabajos, hacía oficios varios, le tocaba estar rotando por todas partes, tanto cocina, lavandería, bueno, oficios varios en general. Y por más de que ella trabajaba 8 horas, 9 horas diarias de seguido, lo que ganaba era mucho menos del mínimo porque pues su nivel académico no era apto para obtener un mayor puesto. Entonces pues se puede ver ahí también como las jerarquías y cómo tu cargo condicionaba también tu salario. Entonces pues esas fueron básicamente las diferencias y similitudes que encontramos en las 8 personas que entrevistamos.